Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Escolástica nació en Nurcia, Italia, hacia el año 480, hermana del glorioso padre San Benito, legislador de los monjes de Occidente. Estuvo asociada a él también en la santidad. Consagró su vida al Señor en las estribaciones de Monte Cassino, célebre monasterio fundado por Benito. Murió un poco antes que su hermano. Las religiosas benedictinas veneran a Escolástica como su madre espiritual. Iniciamos nuestra celebración cantando. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día en que celebramos esta memoria de Santa Escolástica Virgen. Ella era hermana de San Benito, que era el legislador de los monjes de Occidente, que había consagrado su vida al Señor en las estribaciones del Monte Cassino. Santa Escolástica, que también sigue a su hermano, ¿verdad? Y continúa el mismo sendero de su hermano San Benito. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores y pidiéndole perdón humildemente al Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración.
Al celebrar la fiesta de Santa Escolástica, te pedimos, Señor, que a imitación suya aprendamos a servirte con un amor infatigable y a disfrutar profundamente tu amistad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Salomón se puso ante el altar del Señor, frente a toda la asamblea de Israel. Extendió sus manos hacia el cielo y dijo: Señor Dios de Israel, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra hay un Dios como tú, que mantienes la alianza y eres fiel con tus servidores, cuando caminan delante de ti de todo corazón. Pero ¿es posible que Dios habite realmente en la tierra? Sí, el cielo y lo más alto del cielo no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo te he construido. No obstante, Señor, Dios mío, vuelve tu rostro hacia la oración y la súplica de tu servidor, y escucha el clamor y la oración que te dirige hoy tu servidor. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre el lugar del que tú dijiste, allí residirá mi nombre. Escucha la oración que tu servidor dirige hacia este lugar. Escucha la súplica y la oración que tu servidor y tu pueblo Israel dirijan hacia este lugar. Escucha y desde tu morada en el cielo, escucha y perdona. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Hasta el gorrión encontró una casa y la golondrina tiene un nido donde poner sus pichones. Junto a tus altares, Señor del universo, mi Rey y mi Dios. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar. Protege, Dios, a nuestro escudo y mira el rostro de tu ungido. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Vale más un día en tus atrios que 1000 en otra parte. Yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios antes que vivir entre malvados. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos,
siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús le respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía, por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En este caso, le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido, y como éstas hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante. Primero nos habla San Marcos, la primera partecita, diciéndonos con respecto a la tradición. Va la yapoa, va la judío cuera o yapoa, va la fariseo cuera o yapoa, pero siempre se dan cuenta que ellos están mirando, están al acecho, ¿verdad? Están al acecho de lo que Jesús está proponiendo. ¿Por qué tus discípulos, verdad? ¿O por qué tu maestro? Cualquiera de los dos, es por anduyo la onda. Va él anda pe yapoya lleva, pe entero betea o yapoajina. Pero en el fondo Jesús quiere ir mucho más allá y de una manera muy profunda. Yo no quiero quedar simplemente en los ritos. Primera enseñanza, queridos amigos, peñan de ya mañana ya es sana, ¿verdad? Peñan de yara, no podemos quedarnos simplemente en los ritos. Tenemos que mirar más allá. Yandeye yapona lleva como cristianos auténticos comprometidos con la gracia del Señor. Tenemos que realizar de acuerdo a lo que la conciencia, es decir, lo que Dios ha impregnado en nuestra vida, en nuestra inteligencia, en nuestra libertad, en nuestra capacidad de amar, en nuestra voluntad, queridos amigos. ¿Pero por qué? Porque estamos convencidos. Jesús en un momento, ya hoy lleva mañana cosas superficiales. Anda él y hipócritas, le dice, hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías. Y ahí les repite lo que ya Isaías también había reflexionado. Ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Como mensaje de salvación este día, ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ella ya pomara lleva la de reflexión, ya me que ya de apuesto, ya esa ina yande como te copa. Yandeko ñame ina la de la pisacuera pepeñan de yara o Jeremia ñande, o obramos de acuerdo a lo que nosotros vivimos, a lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos. Y por eso nuestro corazón en realidad está lejos de Dios. Porque obrar contra el propio hermano, obrar contra nuestra propia comunidad, eso, queridos amigos, está significando que nuestro corazón está muy lejos de Dios. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Dejan de lado. Y porque en el fondo, na peña compromete este pueblo me honra con los labios, ¿se entiende? Entonces es mucho más fácil, queridos amigos, hacer un pequeño rito. Por una obligación.
Y sin embargo nosotros no lo metemos adentro, no lo hacemos entonces parte de nuestra esencia, de nuestra ontología. No mantenerse entonces, queridos amigos, lejos de Dios. Mantenerse fieles a Dios no quiere decir mantenerse fieles simplemente a una tradición, sino que mantenerse fieles a Dios significa, desde lo más profundo de nuestra vida, darle sentido a todo lo que hacemos, darle sentido a nuestra propia existencia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que se mantenga firme y fiel a la enseñanza de Jesucristo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los consagrados, para que vivan con alegría el servicio a la Iglesia y respondan a los compromisos asumidos por medio de la consagración, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos como discípulos misioneros de Jesucristo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en reconocimiento de las maravillas realizadas por tu amor en la vida de Santa Escolástica Virgen, y haz que nuestro sacrificio de alabanza sea grato a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario que
Que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos, hoy al recordar a Santa Escolástica, que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo Señor nuestro. Por eso, con todos los ángeles y santos, te la vamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora Aquí sacramentalmente, presente en forma ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mi
infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Señor, que este sacramento fortalezca en nosotros tu amor, para que aceptemos los sufrimientos de nuestra vida como una forma de participar en la pasión de Cristo y nos esforcemos por vivir unidos a ti, a ejemplo de Santa Escolástica Virgen, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos ahora a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios nos bendiga a todos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las oraciones que te dirigimos en la necesidad. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre